Durante semanas, los habitantes de San Vicente escucharon ruidos extraños provenientes del suelo. Al principio fueron leves, casi imperceptibles, pero con el tiempo se convirtieron en algo más fuerte y constante. Nadie sabía de dónde venían ni por qué. Nadie imaginaba que este misterio cambiaría sus vidas para siempre. Era una tarde común en el pueblo de San Vicente, un pequeño lugar apartado en las montañas de Colombia. La vida transcurría tranquila, como siempre. La gente trabajaba en sus tierras y al caer la noche se reunían en la plaza principal. Nada parecía fuera de lo normal hasta que comenzaron a escuchar los extraños ruidos. Era el mes de agosto cuando los primeros sonidos fueron percibidos. Al principio, fueron solo susurros, pequeños ruidos sutiles que llegaban desde debajo de los hogares, pero nadie les prestó mucha atención. Las familias que vivían en casas cercanas al centro del pueblo comenzaron a hablar entre ellas sobre estos extraños sonidos. Algunos pensaron que se trataba de animales, otros aseguraban que era el sonido del agua subterránea, pero a medida que los días pasaron, la intensidad aumentó. El pueblo de San Vicente no era diferente a otros pequeños pueblos en las montañas de Colombia. Rodeado de naturaleza, con casas de adobe y techos de palma, su vida transcurría tranquila, al ritmo del trabajo en el campo y las costumbres sencillas. A menudo, los habitantes se reunían en la plaza principal al caer la tarde, intercambiaban historias y compartían una copa de aguardiente. Todo parecía en calma. Sin embargo, la paz de este lugar se vio alterada a mediados de agosto, cuando comenzaron a ocurrir cosas extrañas. Al principio, los sonidos fueron tan sutiles que pasaron desapercibidos. Un golpeteo suave, casi imperceptible, que solo aquellos más atentos lograban escuchar. Pero a medida que pasaron los días, los ruidos se hicieron más frecuentes y más claros. Era como si alguien estuviera golpeando la tierra, como si algo estuviera intentando salir desde lo profundo. Nadie sabía qué era, pero todos sentían una extraña inquietud al escucharlos. La familia de don Ernesto, que vivía en una casa cerca de la plaza, fue una de las primeras en notar estos ruidos. Carmen, su esposa, fue quien primero mencionó que algo raro estaba sucediendo. ¿Escuchaste eso?, le preguntó una noche. Él, un hombre escéptico por naturaleza, le restó importancia. «Debe ser algún animal o tal vez la casa se mueve con el viento», respondió. Sin embargo, los ruidos continuaron. A veces eran más fuertes, otras veces desaparecían por completo, pero nunca cesaban por completo. Las conversaciones en el pueblo comenzaron a girar en torno a este extraño fenómeno. Algunos creían que era solo una coincidencia, algo que no merecía más atención. Pero los más sensibles ya empezaban a preguntar, ¿y si no era un simple ruido? ¿Y si había algo bajo la tierra? La incertidumbre se empezó a apoderar de los vecinos, y aunque nadie quería admitirlo, todos sentían que algo extraño estaba ocurriendo en San Vicente. Las noches se volvieron más largas y las conversaciones más tensas. Nadie sabía qué esperar. Nadie sabía lo que realmente estaba pasando bajo sus pies. Durante las semanas que siguieron al inicio de los ruidos, el pueblo de San Vicente vivió en una constante sensación de intranquilidad. Las familias intentaron seguir con sus rutinas diarias, pero algo había cambiado en el ambiente. Los niños ya no jugaban en las plazas como antes, y los adultos murmuraban entre sí sobre los extraños sonidos que todos parecían escuchar, pero nadie sabía cómo explicarlos. Cada vez que el sol se ponía, la tensión crecía, y la noche traía consigo esa presencia inquietante. Algunos decían que era solo el sonido de la tierra moviéndose, otros sospechaban que algo o alguien estaba vivo bajo sus pies. Las casas, que antes representaban seguridad y comodidad, ahora parecían aisladas, como si todo el pueblo estuviera al borde de algo que no se podía comprender. En la casa de don Ernesto, Carmen no podía dejar de escuchar los golpeteos. A veces era como si alguien caminara bajo el suelo. Otras veces se sentía como si algo estuviera rastrillando la tierra buscando salir. Don Ernesto trataba de calmarla, asegurándole que era solo su imaginación, pero en el fondo él también sentía el miedo. No sabía qué hacer. Al principio se mostró escéptico, pero pronto empezó a darse cuenta de que las explicaciones racionales ya no eran suficientes. Un día, don Ernesto decidió actuar. No podía soportar ver a su esposa tan angustiada, y la sensación de que algo no estaba bien lo había estado perturbando también. Durante la noche,
Después de escuchar una serie de ruidos particularmente fuertes, decidió ir a la plaza para hablar con algunos de los otros vecinos. Cuando llegó, encontró a varios hombres reunidos, todos hablando sobre lo mismo. Los ruidos ya no eran solo una molestia, se habían convertido en una preocupación constante. La gente estaba asustada. Había rumores de que algo podría estar pasando en el subsuelo. Algunos hablaban de viejos túneles construidos por los colonos. Otros pensaban que podía ser algún tipo de animal subterráneo. El alcalde, preocupado por la creciente tensión, había solicitado que un grupo de hombres comenzara a cavar en ciertas áreas del pueblo. Pero por más que excavaran, no encontraban nada. Una tarde, don Ernesto y otros hombres decidieron ir más allá y excavar en el jardín de su propia casa. Carmen, aunque temerosa, le insistió que lo hiciera. No podía soportar la idea de seguir viviendo con ese terror. Cuando comenzaron a cavar, la tierra parecía más dura de lo normal, como si algo estuviera obstruyendo su avance. El sonido, que antes parecía provenir de todas partes, ahora era más cercano, más claro, como si estuvieran a punto de descubrir algo. Pero al excavar, solo encontraban más tierra y piedras, nada que pudiera explicar el ruido. Esa noche, mientras don Ernesto y su familia intentaban descansar, el ruido volvió con una intensidad aterradora. Carmen se despertó de golpe, sentada en la cama, con el corazón acelerado. Miró a su alrededor, buscando algo que pudiera ofrecerle consuelo, pero lo único que sentía era el frío de la habitación y el retumbar de la tierra bajo sus pies. Fue en ese momento cuando el sonido se hizo aún más fuerte. No era solo un golpe, sino una vibración. Algo enorme, algo pesado, estaba moviéndose debajo de la casa. Don Ernesto despertó sobresaltado. Se levantó de la cama y tomó su linterna. Salió al jardín, pero al igual que antes, no encontró nada. Miró hacia el suelo, como si esperara ver algo emerger, pero todo estaba en calma, aunque la vibración seguía, y los ruidos persistían cada vez más cercanos. Entonces algo extraño sucedió. El ruido cesó por un momento, y el aire, que antes había estado pesado, se despejó. Pero fue solo por un instante. Cuando la calma volvió, fue aún más aterradora que el ruido mismo. A la mañana siguiente, los habitantes de San Vicente se encontraron con algo aún más desconcertante. No solo los ruidos continuaron, sino que se habían intensificado en algunas áreas del pueblo. Las casas cercanas a la plaza, como la de don Ernesto, fueron las más afectadas. La tierra, aparentemente inmutable, comenzó a mostrar grietas en algunos puntos, como si algo estuviera presionando desde abajo. La gente se reunía en la plaza cada vez más temprano, hablando en voz baja, mirando a su alrededor con desconfianza. Nadie quería estar solo, y la sensación de que algo no estaba bien era palpable. En medio de todo esto, el alcalde convocó una reunión urgente. Había que tomar decisiones, y aunque no todos se ponían de acuerdo, la tensión en el aire se hacía insoportable. La gente pedía respuestas, pero nadie podía dar una explicación. El alcalde, visiblemente preocupado, sugirió que tal vez debía hacerse una investigación más a fondo, más allá de las excavaciones. Quizás había algo que no se estaba viendo. Así que, con la esperanza de encontrar respuestas, se organizó un grupo de hombres para realizar una última excavación en las afueras del pueblo, cerca de una antigua construcción que había sido abandonada hacía años. Don Ernesto, aunque escéptico, decidió unirse al grupo. No podía dejar de pensar en Carmen, en cómo su ansiedad crecía cada noche, cómo sus propios miedos se volvían cada vez más intensos. Caminó hacia el punto de reunión, junto con otros hombres, con linternas y palas. Al principio todo parecía estar en calma. Las tierras, aunque duras, no mostraban señales evidentes de lo que estaban buscando. Sin embargo, cuando comenzaron a cavar cerca de la vieja construcción, algo ocurrió. La tierra cedió de manera abrupta. Un profundo estruendo resonó bajo sus pies y la tierra se hundió, dejando un agujero negro. Fue entonces cuando vieron lo que había debajo. No era un túnel, ni raíces de árboles, ni el paso de un animal. Lo que encontraron fue una cavidad profunda y oscura, un pozo que parecía llevar hasta lo más profundo de la tierra. La sensación de horror se apoderó de ellos al ver la oscuridad infinita que parecía tragarse todo a su alrededor. Mientras se asomaban con cautela, el suelo debajo de ellos tembló nuevamente, más fuerte que antes.
El ruido, que durante tanto tiempo había sido solo una molestia, ahora parecía un presagio de algo peor. El pozo estaba vacío, pero la tierra debajo seguía temblando con una fuerza inquietante. Algo, o alguien, parecía estar atrapado allí, esperando salir. El grupo retrocedió rápidamente, conscientes de que no podían estar cerca de esa abertura. A lo lejos, un par de luces comenzaron a parpadear en el horizonte. El alcalde, visiblemente pálido, dio órdenes para que se sellara la cavidad, pero todos sabían que no era suficiente. El pozo no era la causa de los ruidos, solo un reflejo de ellos, y la sensación de que algo mucho más grande estaba ocurriendo bajo sus pies era innegable. Esa noche, después de lo que ocurrió, los ruidos cesaron, pero el miedo permaneció. Nadie pudo entender lo que había pasado ni lo que había debajo del pueblo. La tierra había guardado su secreto, y la sensación de inquietud quedó flotando en el aire. Nadie volvió a escuchar los ruidos, pero esa calma fue aún más aterradora que el ruido mismo. Nadie en San Vicente volvió a ser el mismo después de aquella noche. Con el paso de los días, la tensión en San Vicente se volvió insoportable. Los ruidos que se habían comenzado a oír con timidez, como un leve golpeteo bajo tierra, ya no eran algo aislado. Habían crecido en intensidad y frecuencia. Cada noche la gente se quedaba despierta, con el miedo reflejado en sus ojos, escuchando cómo la tierra parecía respirar y moverse bajo sus pies. Los más sensibles comenzaban a notar una vibración, casi como un pulso, que recorría las paredes y el suelo. En cada casa, en cada rincón del pueblo, las personas trataban de ignorar lo inevitable. El miedo era algo que flotaba en el aire, se respiraba con cada respiro, y aunque muchos intentaban mantener las apariencias, todos sabían que algo extraño estaba sucediendo. Don Ernesto, que había sido uno de los primeros en notar la extraña presencia bajo la tierra, ya no podía conciliar el sueño. Las noches eran cada vez más largas, más silenciosas, y el sonido continuaba. Al principio pensó que se trataba de algo pasajero, tal vez alguna anomalía natural, pero con el tiempo la sensación de que algo mucho más extraño y peligroso se estaba gestando bajo el pueblo lo invadió por completo. En cada rincón de la casa sentía la vibración, como si la tierra misma le hablara, como si estuviera tratando de avisarle algo, pero sin éxito. Carmen, por su parte, se había convertido en una sombra de sí misma. No solo los ruidos la mantenían despierta, sino también la sensación de que algo la observaba, algo que no podía comprender. Fue una noche particularmente silenciosa cuando los ruidos volvieron a intensificarse. Don Ernesto se despertó sobresaltado, con el sonido de la tierra retumbando bajo sus pies. La casa parecía temblar bajo su peso, y los muebles crujían con la misma fuerza con que la tierra parecía resonar. Pero no solo era el ruido lo que lo alarmaba, había algo más, algo mucho más profundo que le hizo sentir que ya no estaba solo en la casa. El silencio era lo único que podía escuchar ahora, un silencio absoluto. Lo que había comenzado como un leve golpeteo, como si un martillo invisible golpeara la tierra desde el fondo, ahora se había transformado en algo mucho más denso, algo con una presencia palpable. Carmen, que había permanecido despierta, se levantó de la cama en medio de la oscuridad, buscando a su esposo. Se acercó a él, temerosa, y le susurró al oído, casi sin atreverse a hablar en voz alta. ¿Lo sientes también? Don Ernesto, sin decir una palabra, asintió con la cabeza. No había duda. Algo estaba sucediendo allí abajo, algo que no podían controlar. No eran simples ruidos, eran señales, indicios de algo mucho más grande y aterrador que estaba tomando forma bajo la tierra. Con cada sonido, el aire parecía volverse más denso, más pesado, como si algo invisible estuviera observándolos, acechando desde la oscuridad. Los vecinos comenzaron a darse cuenta de que las cosas se estaban desbordando. Las casas cercanas a la plaza, en especial las de las familias más cercanas al centro, parecían ser las más afectadas. La tierra en sus jardines comenzaba a resquebrajarse, pequeñas grietas aparecían en el suelo, como si algo estuviera empujando hacia arriba, deseando salir. Los murmullos en la plaza fueron aumentando de tono. Nadie sabía exactamente qué hacer. Nadie podía explicar lo que estaba ocurriendo, y el miedo comenzaba a manifestarse de maneras cada vez más evidentes. La gente no solo temía los ruidos, temían lo que pudiera estar acechando debajo de la tierra.
lo que pudiera estar preparado para emerger. Una mañana, después de una noche particularmente intensa, don Ernesto decidió que era hora de actuar de nuevo. No podía seguir esperando a que el miedo tomara el control del pueblo. La incertidumbre ya había calado tan hondo en todos que, aunque no lo admitieran, la mayoría comenzaba a considerar lo peor. ¿Y si había algo más allá de los ruidos, algo más allá de lo que sus ojos podían ver? Sin esperar a que los demás tomaran la iniciativa, salió de su casa a primeras horas del día, decidido a encontrar alguna respuesta. Caminó hacia la plaza, donde algunos vecinos ya se encontraban reunidos, comentando los extraños sucesos. La ansiedad era palpable, y las miradas llenas de preocupación se cruzaban entre ellos. Nadie podía imaginar lo que podría estar debajo del suelo, pero todos sabían que algo estaba a punto de ocurrir. El alcalde, preocupado por la situación, había decidido convocar una reunión urgente en la plaza para tratar de dar una solución, aunque en el fondo sabía que nadie tenía respuestas claras. Se propuso organizar una nueva excavación en los puntos más afectados, convencido de que algún día encontrarían la causa de esos ruidos. Pero en su interior, la sensación de que el peligro estaba mucho más allá de la tierra y los túneles abandonados lo estaba desgastando. Mientras tanto, en la casa de don Ernesto, Carmen ya no podía soportar más. El miedo había alcanzado niveles insoportables. Cada noche se despertaba a la misma hora, cuando los ruidos comenzaban. Ya no se trataba solo de escuchar los golpeteos. A veces sentía que el suelo se movía, como si algo enorme estuviera empujando hacia arriba desde lo más profundo. Un miedo palpable se apoderaba de ella, algo que no podía explicar, algo más grande que cualquier palabra. En sus sueños, veía figuras oscuras que se deslizaban entre las grietas del suelo. No sabía si estaba soñando o si realmente había algo allí. En la reunión del alcalde, los vecinos estaban cada vez más asustados. Ya no se trataba solo de los ruidos, sino de lo que los ruidos significaban. Algunos hablaban de leyendas antiguas, de historias de seres subterráneos o de ritos olvidados que podrían haber despertado algo. Otros querían hacer algo más drástico, abandonar el pueblo y nunca volver. Nadie podía predecir lo que estaba pasando, pero todos sabían que algo tenía que hacerse. A pesar de la incertidumbre, los hombres del pueblo, encabezados por el alcalde, decidieron organizar la excavación más grande hasta la fecha. Al caer la noche, el pueblo se preparó para lo que podría ser su última esperanza de encontrar una explicación. La tensión era casi insoportable. Los ruidos, por alguna razón, se habían intensificado aún más durante el día, y los hombres, armados con palas y linternas, comenzaron a excavar en el lugar que había sido señalado como el más afectado por las vibraciones subterráneas. El aire estaba pesado, como si todo el pueblo estuviera esperando algo, algo que nunca podría explicarse del todo. A medida que los hombres cavaban, la tierra parecía resistirse, como si algo invisible estuviera impidiendo su avance. El sudor cubría sus frentes, y la inquietud se reflejaba en sus ojos. Ninguno de ellos sabía lo que estaba buscando, pero todos sentían que lo que sea que estuviera debajo de ellos, si es que existía, pronto se revelaría. Mientras tanto, el ruido continuaba, un golpeteo constante, casi frenético, que parecía provenir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. De repente, cuando ya parecía que nada más podía suceder, la tierra tembló. No fue una simple vibración, fue un estremecimiento profundo, como si el suelo mismo estuviera gritando. Los hombres se detuvieron, mirándose unos a otros con horror. Era como si la tierra estuviera respondiendo a algo, como si algo estuviera despertando en lo más profundo del suelo. Sin embargo, cuando todo se detuvo, no había explicación. La tierra quedó en silencio, pero esa calma era mucho más aterradora que el ruido. Los hombres miraron hacia el pozo, buscando alguna señal, pero todo estaba en calma, como si nada hubiera ocurrido. El silencio que siguió fue aún más pesado. Nadie se atrevió a seguir cavando. Esa noche, los ruidos cesaron por primera vez en semanas, pero la sensación de que algo seguía allí, acechando en las profundidades, no desapareció. Nadie sabía qué había debajo de la tierra, pero todos estaban seguros de que el miedo que había marcado al pueblo no era un simple producto de su imaginación. Algo o alguien estaba esperando, y todos sabían que aún quedaba mucho por descubrir.
Esa noche el pueblo de San Vicente permaneció en un silencio absoluto. Los ruidos, que durante tanto tiempo habían acechado las mentes y corazones de los habitantes, finalmente cesaron. Pero la calma que siguió fue aún más inquietante que el estruendo que había precedido. El aire se sentía denso, como si algo hubiera quedado suspendido en el ambiente, esperando, observando, pero sin hacer ruido. Nadie se atrevió a dormir con tranquilidad. El miedo no desapareció. Se transformó en una sombra que flotaba sobre el pueblo, más pesada que nunca. Don Ernesto, que había sido uno de los más escépticos, sintió una sensación extraña cuando el ruido se detuvo. Había algo en la quietud de la noche que le daba escalofríos. Carmen, por su parte, se acurrucó en la cama, mirando al techo, incapaz de cerrar los ojos. No entendía qué había ocurrido. No comprendía cómo un sonido que había estado presente durante tanto tiempo simplemente desapareciera sin dejar rastro. Pero lo que más le perturbaba era la sensación de que no todo había terminado. Algo aún estaba allí, en el fondo, esperando. El alcalde, al igual que los demás, no entendía lo que había sucedido. Después de semanas de incertidumbre y angustia, se había sentido aliviado cuando los ruidos cesaron, pero ahora ese alivio parecía un espejismo. En la plaza, los vecinos se reunieron al día siguiente, pero las conversaciones eran diferentes. Ya no se hablaba tanto del ruido, sino de lo que podría haber estado debajo de la tierra. Nadie mencionó lo que había sucedido durante la excavación, ni el extraño temblor que había sacudido el suelo. Era como si todos quisieran olvidarlo, seguir adelante, pero ninguno podía. El miedo permanecía. Don Ernesto decidió hablar con el alcalde. Necesitaba respuestas, aunque ya sabía que quizás nunca las tendría. El alcalde le escuchó en silencio, su rostro grave, preocupado. Nadie podía dar una explicación lógica a lo que había ocurrido. Habían excavado, habían buscado, y aunque la tierra había temblado, no encontraron nada. No había túneles, no había criaturas, no había señales de lo que podría haber causado esos ruidos. Solo había tierra, solo había silencio. Mientras tanto, los habitantes del pueblo, aunque en apariencia volvieron a sus rutinas, no pudieron deshacerse de la sensación de que algo había cambiado, de que la tierra, en algún lugar profundo, guardaba un secreto que no estaban destinados a conocer. Algunos hablaban de lo que podrían haber hecho para evitarlo, otros de lo que habría pasado si no hubieran excavado, si no hubieran indagado. Pero todos coincidían en algo. El miedo no se iría tan fácilmente. Los días pasaron y el pueblo continuó con su vida. Pero los recuerdos de esas semanas extrañas permanecieron en el aire. Nadie volvió a escuchar los ruidos, pero todos sabían que algo había estado a punto de suceder. Nadie podía olvidar la sensación de que, en algún rincón de la tierra, algo estaba esperando. Algo que, tal vez, nunca deberían haber descubierto. Don Ernesto y Carmen finalmente regresaron a la rutina diaria, pero la tranquilidad de antes ya no existía. En las noches aún podían escuchar la leve vibración en el aire, aunque los ruidos no volvían. La sensación de que algo no estaba bien seguía persiguiendo sus pensamientos. Se preguntaban qué había pasado realmente aquella noche, cuando todo se detuvo. ¿Por qué los ruidos cesaron tan de repente? ¿Había algo más que nunca supieron? Nunca hubo una explicación oficial. El alcalde cerró el caso, y los demás habitantes, aunque inquietos, trataron de continuar con sus vidas. Pero las preguntas seguían flotando, sin respuesta. ¿Qué estaba realmente debajo de San Vicente? ¿Por qué esos ruidos comenzaron? Y más importante aún, ¿por qué se detuvieron tan de repente? Nadie pudo resolverlo. Y así la historia quedó suspendida en el aire, como un eco lejano. Un misterio que nunca se aclaró por completo, pero que dejó una marca en el pueblo y en sus habitantes. Nadie pudo deshacerse del sentimiento de que algo, en lo profundo de la tierra, había estado observando, esperando, y que quizás nunca se iría. Aunque los ruidos se detuvieron, la inquietud permaneció. El pueblo de San Vicente nunca fue el mismo después de eso.